Mi nombre es Julián, y hasta hace muy poco, yo era el fantasma de mi propia casa. ¿Saben lo que es existir en un lugar, pero que nadie nota tu presencia? No hablo de ser tímido o callado. Hablo de ser invisible. De caminar por los pasillos y que la gente te mire como si fueras parte de la pared, un mueble viejo cubierto con una sábana, algo que está ahí, pero que en realidad no se ve. Así fue mi vida durante 21 años. En mi familia, éramos 4. Pero esa es una mentira piadosa que nos contábamos a nosotros mismos. En realidad, la familia eran 3, y yo era el extra. El error de cálculo. El que sobraba en la foto. Estaban mis padres, Ernesto y Beatriz. Mi padre, Ernesto, es un hombre severo, de esos que creen que el respeto se gana con una voz fuerte y una billetera llena. O al menos, con la apariencia de una billetera llena. Para él, las apariencias lo son todo. Lo que digan los vecinos, lo que piense el compadre, lo que murmuren en el club, esa es su Biblia. Su evangelio. Un hombre construido sobre el miedo al que dirán. Mi madre, Beatriz, es, o era, su sombra perfecta. Una mujer que renunció a su propia voz hace tanto tiempo que creo que ya olvidó cómo sonaba. Su única función en la vida era estar de acuerdo con mi padre y asegurarse de que su verdadero, su único hijo, estuviera feliz. Y luego, estaba Héctor. Héctor es mi hermano mayor. 2 años mayor que yo. Y si yo era la sombra, Héctor era el sol. Un sol cegador, ruidoso e imposible de ignorar. Héctor es el hijo dorado. El primogénito. El orgullo de la familia. El heredero del, bueno, de lo que fuera que hubiera que heredar. ¿Sus logros? ¿Sus talentos? Bueno, eso es lo gracioso. No tenía ninguno. 0. Nada. Pero no importaba. Héctor nació con un don divino, ser el favorito. Era ruidoso, era exigente y se parecía físicamente a mi padre. Con eso le bastó. Desde que tengo uso de razón, la dinámica fue clara. Las cenas familiares eran el ejemplo perfecto. Mi padre se sentaba a la cabecera de la mesa, con Héctor a su derecha. Mi madre y yo nos sentábamos enfrente, como espectadores. Toda la conversación giraba en torno a Héctor. Y dime, mijo, ¿cómo te fue hoy?, preguntaba mi padre, sirviéndole a Héctor el pedazo de carne más grande. X. El profe de historia me odia, decía Héctor, con la boca llena. Ese viejo idiota, ladraba mi padre. Seguro es un envidioso. No te preocupes, mijo, esos tipos frustrados nunca entienden a la gente destinada a la grandeza, como tú. Yo, mientras tanto, podía decir, hoy me seleccionaron para la Olimpiada de Física Estatal, y la respuesta era un ándale, qué bien. Pásame la sal. Les doy el ejemplo que lo define todo. Cuando yo tenía 10 años, y Héctor 12, gané el concurso estatal de matemáticas. Primer lugar. No era un concursito escolar. Era estatal. Recuerdo el viaje en autobús de regreso, con el trofeo en mis piernas. Era más alto que mi torso, de un metal brillante y pesado, con una base de mármol. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Por primera vez, pensé, ahora sí. Ahora tendrán que verme. Entré a la casa corriendo. Papá, mamá, gané. Gané el primer lugar. Mi padre estaba viendo el fútbol, mi madre leía una revista y Héctor jugaba videojuegos, con el volumen a todo lo que daba. Mi padre bajó el volumen de la televisión, me miró por encima de sus lentes, y soltó un suspiro. Un suspiro de fastidio. ¿Y eso para qué sirve? ¿Te van a pagar por sumar rápido? ¡Qué bien! Hizo una pausa y señaló con la barbilla hacia el cuarto de Héctor. Ahora, ve a ayudar a tu hermano con sus tareas, que anda batallando con la tabla del 7. A ver si se le pega algo de tu tiempo libre. Héctor, desde el sillón, sin despegar los ojos de la pantalla, se rió. Cerebrito. Ven y hazme la tarea. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. El trofeo de repente pesaba el doble.
Lo llevé a mi cuarto y lo arrumbé en una esquina. Unas semanas después, lo encontré sosteniendo la puerta del baño para que no se cerrara con el viento. Mi madre lo había puesto ahí. Es práctico, ¿no?, me dijo cuando la vi. Esa misma semana, Héctor, en su clase de arte, hizo un dibujo. Era un perro. O al menos eso decía él. Parecían 4 palos saliendo de una mancha café con un ojo en medio. Era horrible. De verdad, era un insulto al arte. Bueno, mi padre lo vio, soltó una carcajada de orgullo, y al día siguiente lo llevó a enmarcar. Con un marco de caoba carísimo, con vidrio antirreflejante y una placa dorada que decía mi primogénito. Lo colgó en la sala, justo encima del sillón principal, como si fuera una obra maestra del Renacimiento. El talento de mi primogénito, decía Ernesto a las visitas, inflado de orgullo, dándole palmaditas al marco, mientras el perro deforme nos miraba a todos. ¿Ves, Beatriz? Este sí va a llegar lejos. Tiene visión. Mi madre asentía, sonriente. Igualito a ti, mi amor. Un artista. Yo miraba el dibujo ridículo, luego miraba mi trofeo estatal sosteniendo la puerta del baño para que no oliera a humedad y entendí todo. No importaba lo que yo hiciera. Podía descubrir la cura para el cáncer y mi padre seguiría más orgulloso del perro chueco de Héctor. Héctor, por supuesto, aprendió rápido que tenía inmunidad diplomática. Era el rey de la casa. Podía hacer lo que quisiera, y la culpa, de alguna mágica y retorcida manera, siempre recaía en mí. Él era ruidoso, yo tenía que callarme para no molestarlo. Él era desordenado, yo tenía que limpiar para mantener el orden. Él era el centro de atención, y yo solo debía asegurarme de no estorbarle, de no quitarle ni un puto rayo de luz. La infancia está llena de heridas, de raspones en las rodillas y palabras que duelen. Pero algunas no se cierran nunca. Se quedan ahí, como un recordatorio constante de tu lugar en el mundo. Mi cicatriz más grande no está en mi piel. Me la hizo Héctor, pero quien la infectó y se aseguró de que nunca sanara fue mi madre. Yo tenía 14 años y Héctor 16. Durante casi un año entero, me obsesioné con una bicicleta. No era nueva. Era una de segunda mano en la tienda de empeño del centro, una de montaña, color azul metálico que brillaba bajo el sol. La veía cada día al regresar de la secundaria. Ahorré cada peso que me daban. Mis domingos, el dinero que me daban para el lunch en la escuela, prefería aguantarme el hambre, las monedas que me encontraba en la calle, todo iba a un bote de galletas vacío. Escondido debajo de una tabla suelta de mi closet. Contaba el dinero cada noche, en secreto. Después de 11 meses de comer menos y caminar más para ahorrarme el camión, junté el dinero. Faltaban 50 pesos. Me armé de valor y le pedí a mi madre si me los podía prestar. ¿50 pesos? ¿Para qué?, dijo, sin quitar la vista de su telenovela. Para una bicicleta, de segunda mano. He ahorrado. Ay, Julián. ¿Y para qué quieres una bici? Ni que fueras repartidor. Pídele la suya a tu hermano. Héctor no tiene bici, le recordé. Bueno, pues pídele el coche a tu padre, dijo, fastidiada. Obviamente, yo no podía. Le rogué. Le supliqué. Finalmente, de mala gana, sacó un billete de su monedero. Toma. Pero no andes diciendo que te doy dinero para tus cochinadas. No me importó. Fui corriendo a la tienda de empeño, pagué, y salí de ahí sintiendo que flotaba. Era mía. Era la primera cosa verdaderamente mía que había tenido. No era un regalo, no era algo heredado de Héctor. La había pagado con mi hambre y mi esfuerzo. La cuidaba más que a mi propia vida. La lavaba, la enceraba, no dejaba que le cayera ni una gota de lodo. Aprendí a ajustar la cadena y a parchar las llantas. Era mi libertad. 2 semanas. 2 semanas de felicidad pura. Hasta que llegué de la escuela un jueves y no la encontré en el patio. El corazón me dio un vuelco. Se me secó la boca. Entré corriendo a la casa.
Héctor estaba en el sillón, con los pies en la mesita de centro, jugando videojuegos, como siempre. Héctor, ¿dónde está mi bicicleta?, le pregunté, tratando de que no me temblara la voz. Ni siquiera me volteó a ver. Ah, la tomé prestada. Fui a ver a unos amigos. El alivio me duró un segundo. ¿Dónde está?, repetí. No sé, por ahí. Se le ponchó una llanta, dijo, moviendo los pulgares frenéticamente. ¿Dónde está?, grité. Ya te dije que no sé. Por el parque. Deja de molestar. Salí corriendo. Corrí las 3 cuadras hasta el parque, con el estómago hecho un nudo. La encontré. O lo que quedaba de ella. Estaba tirada en una zanja, junto a un poste de luz. No tenía una llanta ponchada. La llanta delantera estaba torcida, hecha un 8. El manubrio estaba chueco, y el cuadro azul metálico, mi hermoso cuadro, tenía un rayón profundo que llegaba hasta el metal blanco. Alguien la había chocado, o él la había chocado, y la había abandonado. La arrastré de regreso a casa. Las lágrimas me quemaban la cara. Eran lágrimas de furia. Entré empujándola, el metal rechinando en el piso. Héctor seguía en el sillón. La destruiste, le grité, aventando la bicicleta al suelo. La destruiste, y la dejaste tirada como basura. Héctor pausó el juego. Me miró con ese fastidio que yo tanto conocía. ¿Y qué? Es solo una bici vieja. Ya deja de llorar, pareces niña. Me costó 1 año de ahorros. Era mía. Me la vas a pagar, le grité, y lo empujé del hombro. En ese instante, mi madre, Beatriz, salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Vio la escena, yo, llorando, rojo de furia, con la bicicleta rota en el piso. Y a su hijo dorado, sobándose el hombro con cara de ofendido. No preguntó qué pasó. No preguntó de quién era la bici. No preguntó por qué lloraba. Solo sentí el ardor en mi mejilla. El sonido fue seco. Mi madre me había dado una bofetada. Me quedé helado. El silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el zumbido de mi oído y la música del videojuego. Cállate, Julián, me gritó, con una rabia que nunca le había visto usar conmigo. Es solo una maldita bicicleta. ¿Por qué siempre intentas hacer quedar mal a tu hermano? Y míralo, lo asustaste. Casi lo golpeas. Eres un egoísta. Un violento. Héctor, desde el sillón, puso su cara de víctima perfecta. Yo solo la tomé prestada, mamá, no fue mi culpa, la llanta se salió sola. Ya ves, dijo mi madre, su voz suavizándose al instante mientras iba a acariciarle la cabeza a Héctor. Pobrecito, mi niño, casi te lastima este salvaje. Se volteó hacia mí, su cara dura otra vez. Tú, Julián. Discúlpate con tu hermano por gritarle y por empujarlo. Ahora mismo. Y saca esa chatarra de aquí, está ensuciando el piso. Me quedé mirándola, sintiendo el sabor a sangre dentro de mi boca. La humillación era tan grande que ni siquiera podía llorar más. Discúlpate, repitió mi madre, amenazante. Miré a Héctor. Él me sonreía. Una sonrisa pequeña, triunfante. Perdón, susurré. Y ahora, largo de aquí con tu basura. Esa noche, me quedé en el patio hasta la madrugada, llorando en silencio, mientras intentaba enderezar el manubrio con las herramientas de mi padre. Mis manos terminaron cubiertas de grasa y sangre por los nudillos. Ese día lo entendí. Ese día supe que no importaba lo que yo hiciera, o lo que Héctor destruyera. En el tribunal de mi familia, yo siempre sería el culpable. Mi dolor no importaba. Mi esfuerzo no importaba. Mi propiedad no importaba. Yo no importaba. Esa cicatriz nunca cerró. Y fue esa cicatriz la que, años después, me dio la fuerza para cerrarles la puerta en la cara. Los siguientes 4 años pasaron en una especie de neblina gris. Fui a la preparatoria y me convertí en un experto en ser invisible. Un camaleón. Sacaba 10, pero ya no los presumía. ¿Para qué?
¿Para qué mi padre me dijera que bien y siguiera hablando del perro chueco? Me unía a clubes, pero nunca invitaba a mis padres a las juntas. Aprendí a vivir una vida paralela dentro de mi propia casa. Mientras tanto, Héctor, con 20 años, era la personificación del fracaso glorificado. Dejó la preparatoria a la mitad, porque era muy aburrido, dijo. Mis padres lo aplaudieron, diciendo que tenía espíritu de emprendedor. Consiguió un trabajo en la tienda de abarrotes del primo de mi padre. Lo despidieron a los 3 meses. ¿La razón? Se comía la mercancía y trataba mal a los clientes. Ese jefe era un idiota, no supo ver tu potencial, mijo, dijo mi padre Ernesto en la cena. No te merecía. Consiguió otro trabajo en un taller mecánico. Duró 6 semanas. Me querían explotar, apá, se quejó Héctor. Querían que llegara temprano, todos los días. Hiciste bien en salirte, mijo. No eres gato de nadie, respondió mi padre, orgulloso. Tú estás para cosas grandes. Yo, mientras tanto, a mis 18, estaba a punto de graduarme de la prepa con el mejor promedio de mi generación. Y tenía un secreto. Un secreto grande, que había cultivado en las sombras. Llevaba meses preparando mi escape. Había aplicado a las mejores universidades del país, a escondidas. Usaba las computadoras de la biblioteca pública. Había estudiado para los exámenes de admisión hasta la madrugada, encerrado en mi cuarto, mintiendo que tenía proyectos escolares. Una tarde de martes, estaba en la biblioteca checando mi correo en una computadora lenta. Recibí un correo nuevo. El remitente hizo que mi corazón se detuviera. Era de una de las universidades más prestigiosas de finanzas en la Ciudad de México. La mejor del país. Mis manos temblaban tanto que apenas podía hacer clic. Lo abrí. Estimado Julián Pérez. Nos complace informarle. No leí más. Las lágrimas se me salieron. Me aceptaban. Pero eso no era todo. Seguí leyendo. Debido a su excelente desempeño académico, nos complace ofrecerle la beca de excelencia, cubriendo el 90% del costo de su matrícula. 90%. Leí el correo 3, 4, 5 veces. No era un sueño. 90%. El 10% restante era mucho dinero, muchísimo, pero era alcanzable. Era mi boleto dorado. Mi salida. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones por primera vez en años. Ese día, Héctor había sido despedido de su tercer trabajo en un año. El ambiente en la cena era pesado, tenso. No te preocupes, hijo, decía Ernesto, sirviéndole el doble de carne a Héctor. Ya estoy harto de estos empleaduchos. Mañana mismo hablo con mi compadre, el de la constructora. Seguro te consigue algo en su oficina. Algo de gerente, que es lo que te mereces. Para que mandes, no para que te manden. Héctor, con la boca llena, solo asintió. Sí, apá. Eso estaría mejor. Y yo, sentado enfrente, con la carta de aceptación impresa y doblada quemándome en el bolsillo de mi pantalón, supe que si decía algo, me destruirían. Si les pedía permiso, se reirían. Si les decía que me iba, me encerrarían. La universidad estaba en CDMX, a horas de distancia. Era otro mundo. Me di cuenta de que no podía pedir permiso. Tenía que mentir. Tenía que planear la fuga más grande de mi vida. En cada familia hay una oveja negra. En la mía, esa era mi tía Gloria, la hermana menor de mi madre. Tía Gloria era todo lo que mi familia odiaba, era soltera, a sus 45, viajaba sola por el mundo, decía groserías en la mesa, y tenía su propio negocio de artesanías y cosas raras. Mi padre Ernesto la detestaba. Esa mujer es una mala influencia, decía cada vez que ella nos visitaba, lo cual era raro. Se va a quedar sola, vestida y alborotada, por andarle jugando a la mujer liberada, punto. Pero para mí, tía Gloria era un vaso de agua fresca en el desierto. Ella era la única que me veía.
Cuando era niño y mi padre ignoraba mi trofeo, tía Gloria me buscó al día siguiente y me llevó a escondidas a comer un helado de 3 bolas. Que se jodan ellos, mijito, me dijo, mientras comíamos en una banca del parque. Tú eres más listo que todos ellos juntos. No dejes que te convenzan de lo contrario. Necesitaba un cómplice. O al menos, alguien que supiera la verdad. Alguien fuera del culto de Héctor. Fui a su tienda al día siguiente, con el pretexto de comprar un regalo para un maestro. El lugar olía a incienso de copal, a cuero y a madera. Había máscaras en las paredes y alebrijes de colores. Tía Gloria estaba en la parte de atrás, pintando una calavera de cerámica con diseños intrincados. ¿Julián? ¡Qué milagro, mijito!, dijo, levantando la vista. Sus lentes estaban manchados de pintura. ¿Qué te trae por acá? Tu papá necesita un milagro o una limpia. Dijo, riendo. No pude andarme con rodeos. Mi voz temblaba. Saqué la carta impresa de mi mochila y se la puse en el mostrador, sobre un montón de pulseras de hilo. Ella se limpió las manos en un trapo, se puso bien los lentes y leyó. Sus ojos se abrieron como platos. Leyó en voz alta. ¿Ciudad de México? ¿Finanzas? ¿90%? Me miró fijamente. Su sonrisa había desaparecido. ¿Y qué vas a hacer? Me voy a ir, tía, le dije, con la voz apenas audible. Pero no puedo decirles. Me van a detener. Van a decir que no, por Héctor. Héctor, interrumpió ella, escupiendo el nombre como si fuera veneno. Ya sé. El reyecito. No van a soportar que el segundón, el invisible, les salga más chingón que su príncipe heredero. Me senté en un banco, sintiéndome agotado. Toda la adrenalina se había ido, reemplazada por el miedo. Necesito pagar el 10%. ¿Y el camión? ¿Y dónde vivir el primer mes? No sé cómo, no tengo nada. Tía Gloria se quedó callada un momento, mirando la carta. Tu padre es un imbécil, dijo. Y tu madre, ay, Beatriz. Dejó que le comieran el cerebro. Luego fue a la caja registradora, sacó una llave pequeña y se metió a la trastienda. Escuché cómo abría una caja fuerte. Regresó y puso un fajo de billetes en el mostrador. Billetes de 500. Aquí hay 5,000 pesos, dijo, con voz firme. Es para tu camión, para tu inscripción y para tu primer mes de renta en lo que encuentras un cuarto. No es mucho, pero es lo que tengo ahorrado. La miré, atónito. 5,000 pesos era muchísimo dinero. Tía, no puedo, es tuyo. Cállate y agarra el dinero, ordenó, metiéndomelo en el bolsillo de la camisa. Mijito, vete. Vete y no mires atrás. Esta familia, tu padre, están podridos de orgullo y estupidez. Te van a querer cortar las alas, te van a querer amarrar a la pata de la cama para que no brilles más que Héctor. No los dejes. Se acercó y me tomó la cara entre sus manos pintadas. Olía a aguarrás y a incienso. Escúchame. No le digas a nadie. Ni a tu madre, ¿me oíste? Ella eligió su bando hace mucho tiempo. Llámame solo si es una emergencia de vida o muerte. Ahora vete, compra tu boleto de camión, y no dejes que te arruinen como casi me arruinan a mí. Salí de esa tienda con 5,000 pesos en el bolsillo y, por primera vez, con un plan sólido. Tenía una aliada. No estaba solo. El siguiente paso era el más difícil, la actuación de mi vida. Esa noche, en la cena, esperé a que Ernesto terminara su monólogo sobre cómo Héctor iba a ser un gran gerente en la oficina de su compadre. Aunque Héctor ni siquiera sabía usar Excel y se la pasaba viendo videos en el celular. Cuando hubo un silencio, carraspeé. Papá, mamá. Estuve pensando. Ambos me miraron, sorprendidos. Yo rara vez hablaba en la cena. Mi voz sonaba extraña. Estuve pensando en lo que dijiste, papá. Sobre mi futuro. Sobre las universidades. Y, tienen razón. Respiré hondo, preparándome para el sabor a ceniza en mi boca.
Eso de las universidades caras y lejanas es para soñadores, para gente rica. Ernesto levantó una ceja. Dejó el tenedor en el plato. Estaba interesado. Me voy a inscribir en la Universidad Técnica de aquí, la de la salida a Puebla, dije, bajando la mirada, fingiendo derrota total. Vi el programa de contabilidad. Es bueno. Mi padre sonrió. Una sonrisa lenta, triunfante, smack. La sonrisa de un hombre que acaba de ganar una batalla. Vaya. Vaya, vaya. Hasta que por fin te entra la razón, muchacho. Haces bien. ¿Para qué quieres irte lejos? Aquí está tu familia. Aquí está todo lo que necesitas. Sí, papá, dije, dócil. Y entonces, lancé el anzuelo. Pero, estuve hablando con unos amigos que van ahí. Y dicen que para formar carácter, es mejor estar en los dormitorios. Para no distraerse con la casa, para madurar. Ernesto me miró, sopesándolo. Quiero ser más independiente, mentí, con la voz más convincente que pude. Como Héctor. Eso fue todo. La mención mágica. La mención de Héctor fue el toque maestro. Mi padre no podía negarme algo que, en teoría, me haría más como su hijo favorito. Formar carácter, repitió mi padre, saboreando las palabras como si fueran un buen vino. Me gusta eso. Formar carácter. Está bien. Te quedarás en los dormitorios. Yo pagaré la colegiatura y tu estancia. Te depositaré cada mes. Me señaló con el cuchillo. Pero más te vale sacar buenas calificaciones. No estoy pagando para que te hagas güey. Sí, papá. Gracias, dije, sintiendo un sabor amargo en la boca. El plan estaba en marcha. Las siguientes 2 semanas fueron una locura de logística secreta. Empaqué mi vida en 2 maletas. Una, la que mis padres vieron, estaba llena de ropa vieja, un par de cuadernos y sábanas usadas. La otra, la importante, estaba escondida en el fondo de mi armario, llena de mis mejores cosas, mis documentos, mis libros y los 5,000 pesos de mi tía. El día de la mudanza llegó. Mi madre me dio un abrazo rápido, olía a perfume caro y a la laca de pelo que siempre usaba. Pórtate bien, Julián. Y háblale seguido a tu hermano, no vayas a creer que ya eres mucho por ir a la universidad, punto. Mi padre solo me dio la mano. Fue un apretón rápido, casi despectivo. Me deslizó algo de dinero. Aquí está lo de tu primer mes. 15,000 pesos. Para la inscripción y tus gastos. Úsalos bien. No quiero problemas, ¿entendido? 15,000 pesos. Era una fortuna. Y me la daba así, sin más. Asentí. No habrá problemas, papá. Subí mis cosas al taxi que esperaba afuera. A los dormitorios de la técnica, por favor, le dije al conductor, lo suficientemente alto para que mis padres oyeran. El taxi arrancó. Vi a mis padres parados en la puerta, viéndome ir. Mi madre ya se estaba metiendo. Mi padre se cruzó de brazos. Sentí una punzada de culpa, pero luego recordé la bicicleta rota, el trofeo en el baño, la bofetada de mi madre. Y la culpa se desvaneció, reemplazada por una electricidad fría. Cuando el taxi dio vuelta en la esquina, perdiendo de vista la casa, me incliné hacia el conductor. Cambio de planes, le dije, con el corazón latiendo a 1000 por hora. A la central de autobuses, por favor. Y rápido. El conductor me miró por el retrovisor, sonrió, y pisó el acelerador. Oigan, una pausa rápida. Si esta historia les está gustando, si les está llegando, por favor, regálenme un like a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ah, y déjenme un comentario aquí abajo diciéndome desde qué ciudad me están escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Cada comentario, cada like, ayuda a que el video le llegue a más gente. De verdad, gracias por su apoyo. Sigamos con la historia.
Llegar a la Ciudad de México a los 18 años, solo y con 5,000 pesos en el bolsillo, es como saltar a un océano helado en pleno invierno. La ciudad te golpea. El ruido ensordecedor de los microbuses, el olor a fritanga y drenaje, la marea de gente que te empuja, es aterrador. Pero para mí, era el sonido de la libertad. El viaje en autobús de 6 horas fue una tortura. Cada vez que el autobús se detenía, pensaba que mi padre aparecería, que me sacarían a rastras. Pero no pasó. Encontré un cuarto de azotea en una colonia popular, cerca de la universidad pero lo suficientemente lejos para ser barata. Era un cubo de cemento de 3x3. Una cama individual, una mesa coja, y un foco que colgaba de un cable. El baño estaba al final del pasillo, compartido con otras 5 personas. La lámina del techo sonaba como una batería desquiciada cada vez que llovía. Pero era mío. Era mi palacio. La universidad fue el siguiente golpe. Era otro mundo. Estaba rodeado de gente brillante, de hijos de políticos y empresarios. Llegaban en Audis y BMWs, usaban ropa que costaba más que mi renta de un año. Y luego estaba yo, con mis 2 pares de jeans, mis zapatos gastados y mis apuntes en cuadernos de segunda mano. Me sentí como un fraude. Un impostor. Pagué el 10% de la beca con los ahorros de mi tía y el primer depósito de mi padre. Me quedé casi en ceros. Conseguí trabajo como mesero en un restaurante bar cerca de la universidad. Era un turno nocturno. Trabajaba de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Atendía a niños ricos como mis compañeros de clase, que se quejaban porque su cerveza no estaba lo suficientemente fría y me dejaban propinas de centavos. Dormía 4 horas. Iba a clases de 7 a 2. Hacía tareas en el metro, de pie, apretado entre la multitud. Comía en la cocina del restaurante antes de mi turno, las sobras, lo que se caía, lo que los clientes dejaban. Y volvía a trabajar. Y cada mes, puntualmente, llegaba el depósito. 15,000 pesos. El primer mes, vi ese dinero en mi cuenta y sentí la tentación de usarlo. Podría rentar un lugar mejor, uno con baño propio. Podría comprar ropa nueva, dejar de ser el rarito de la clase. Podría comer 3 veces al día, algo que no fuera arroz blanco o tortillas con sal. Pero entonces recordé la cara de mi padre, tan orgulloso de haberme doblado. Tan feliz de pagarme la estancia en un dormitorio que no existía, para formar mi carácter. Y supe qué hacer. Abrí una cuenta de inversión. Como estudiante de finanzas, sabía lo básico. Era dinero gratis, dinero que él creía estar gastando en mi sumisión. Metí todo el dinero en CETES y fondos de bajo riesgo. Cada mes, los 15,000 pesos entraban a mi cuenta de banco, y yo, sin tocar un solo peso, los transfería directamente a la cuenta de inversión. Era mi fondo de compensación por daños emocionales. Viví con lo que ganaba de mesero. Comía sopas instantáneas Maruchan, le ponía cartón a mis zapatos cuando se les hacía un hoyo. Fue duro. Fue brutalmente solitario. Hubo noches en ese cuarto de azotea que lloré de hambre, de cansancio y de soledad. Llamaba a casa una vez al mes. Había comprado un chip de teléfono barato solo para eso. Siempre era lo mismo. ¿Julián? ¿Cómo vas?, decía mi madre, con voz aburrida, mientras de fondo se escuchaba la televisión o la risa escandalosa de Héctor. Bien, mamá. La escuela va bien. ¿Buenas calificaciones? Tu padre quiere verlas. Sí. Puros 10. Se las mando por correo, mentía. Falsificaba un historial académico de la escuela técnica en la computadora de la biblioteca. Ah, bueno. Eso es lo que debes hacer. Tu hermano consiguió un nuevo trabajo, ahora sí, de gerente. En la oficina de tu papá. Está aprendiendo el negocio familiar. Qué bien, decía yo, muerto de cansancio. Bueno, te dejo, tengo que estudiar para un examen. Adiós. Clic, 3 minutos. Suficiente para mantener la farsa. Nunca preguntaron cómo estaba yo. Nunca preguntaron si comía, si tenía frío, si necesitaba algo.
Solo querían asegurarse de que su inversión en formar mi carácter estuviera rindiendo frutos. Y vaya que estaba rindiendo. El programa de la universidad era acelerado, diseñado para mentes rápidas. Lo que normalmente tomaba 4 años, lo terminé en 2 años y medio, tomando clases en verano y sobrecargándome de materias. Mientras mis compañeros se iban a Cancún o a Europa, yo me quedaba en mi cuarto de azotea, estudiando mercados bursátiles. A los 20 años, tenía mi título. Me gradué con honores, summa cum laude. La ceremonia de graduación fue en un auditorio enorme y lujoso. Vi a mis compañeros abrazando a sus padres, llorando de orgullo, tomándose fotos con sus familias. Yo estaba solo. Me llamaron al escenario. Recogí mi diploma. El rector me dio la mano. La gente aplaudió. Bajé del escenario y me fui a sentar a mi silla, solo. Por un momento, el peso de esa soledad casi me rompe. Había llegado a la cima de mi montaña, y no había nadie ahí para verlo. Pero luego, recordé por qué lo hacía. No era por ellos. Era por mí. En mi último semestre, una firma de inversión internacional, una de las 3 grandes, reclutó en el campus. Hice las entrevistas. Competí contra chicos que hablaban 3 idiomas y habían estudiado en el extranjero. Pero yo tenía algo que ellos no, hambre. Tenía la desesperación del que no tiene red de seguridad. Me ofrecieron un puesto de analista junior. El sueldo era irreal. Recuerdo ver el contrato. 120,000 pesos al mes, más bonos. 120,000. Al mes. Era más de lo que mi padre, con su pequeño negocio de materiales de construcción que siempre estaba a punto de quebrar, ganaba en un buen año. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Literalmente. El día que recibí mi primer pago, fui al restaurante donde trabajaba. Le di las gracias a mi jefe, le di una propina de 1,000 pesos al lavaplatos que siempre me guardaba comida, y renuncié. Dejé el cuarto de azotea. Me mudé a un departamento decente en una colonia buena. Compré ropa nueva, ropa que me quedaba bien. Compré zapatos sin hoyos. Compraba comida en el supermercado, comida de verdad. Y los depósitos de mi padre seguían llegando. 15,000 pesos, cada primero de mes. Y yo, ahora ganando una fortuna, lo seguía invirtiendo. La cuenta había crecido. Ya no era solo un fondo, era una venganza silenciosa. Pasó un año. A los 21 años, me ascendieron a analista senior. Mi sueldo aumentó. La cuenta de inversión que abrí con el dinero de mi padre había crecido exponencialmente, gracias a los depósitos constantes y a que ahora yo sabía exactamente dónde invertir. Había más de 600,000 pesos en ella. Un día, mi jefe me habló de una oportunidad de inversión en bienes raíces. Un desarrollo nuevo, en una buena zona, cerca de la oficina. Es una gran oportunidad, Julián. Los intereses están bajos. Deberías pensar en comprar. Hice los números. Con mi sueldo, mi historial crediticio impecable y mis ahorros, sin contar el fondo de papá, podía dar el enganche para una casa. Mi propia casa. 2 meses después, estaba en una notaría, firmando los papeles. Una casa pequeña, sí, pero nueva, en un fraccionamiento privado, con un pequeño jardín y seguridad en la entrada. Era mía. Mi nombre estaba en las escrituras. La primera noche en mi casa nueva, no tenía muebles. Solo un colchón inflable y mi maleta. Ni siquiera tenía gas para la estufa. Fui a la tienda de la esquina, compré una sopa Maruchan y pedí que me la prepararan ahí, con agua caliente de su cafetera. Esa noche, cené mi sopa instantánea de 8 pesos, sentado en el piso de mármol de mi cocina vacía. El silencio era total. Tenía una casa que valía millones. Tenía un trabajo que me pagaba más de lo que jamás soñé. Y estaba completamente solo. Por un segundo, me sentí el hombre más miserable del mundo. Me habría encantado llamar a mi madre y contarle. O incluso a mi padre, para que viera que su hijo inútil, el del trofeo en el baño, lo había logrado. Pero entonces, recordé la bicicleta rota. Recordé la bofetada.
Recordé el cerebrito. Recordé el pásame la sal. Miré la sopa humeante en mis manos. Y sonreí. Sabía a victoria. Había perfeccionado el arte de la doble vida. Era un espía en mi propia historia. Para el mundo, yo era Julián Pérez, el analista financiero estrella de la firma, el joven promesa, el que vivía en una casa bonita y manejaba un coche decente. Para mi familia, seguía siendo Julián, el estudiante mediocre de la universidad técnica local, el que vivía en un dormitorio genérico, el que apenas si sacaba la carrera de contador. Hacía 3 años que no los veía en persona. Las fiestas de Navidad siempre tenía un examen final extraordinario. Los veranos, tenía cursos de regularización que eran obligatorios. Era fácil. Era patéticamente fácil. A ellos no les importaba si yo iba o no. Solo les importaba que Héctor estuviera ahí, abriendo sus regalos caros, que seguro pagaban a meses sin intereses, y contando sus historias infladas de cómo casi cierra un negocio millonario en la oficina de mi padre. Mi padre, Ernesto, seguía depositando 15,000 pesos. Sin falta. La farsa continuaba. Para él, yo era su inversión en carácter. Para mí, él era mi capital inicial. Una noche de martes, estaba en mi casa. Había llegado tarde del trabajo. Estaba en mi sillón de piel, con los pies en la mesita de centro, revisando unos reportes del mercado asiático en mi laptop. La casa estaba en silencio, solo se oía el aire acondicionado. Tenía paz. Entonces, mi teléfono sonó. Era un número que casi no reconocía. Casa. Mi paz se hizo añicos. Contesté. Julián. Era la voz de mi padre. Autoritari, como siempre. Como si me hubiera gritado ayer. Papá. ¡Qué milagro! ¿Todo bien? Julián. Tu hermano Héctor se casa. Me quedé en silencio. ¿Héctor? ¿Casándose? ¿A los 23? ¿Quién sería la pobre diabla que había caído en esa trampa? Se casa en 2 semanas, continuó mi padre, como si estuviera dictando órdenes militares. Con una mujer maravillosa, se llama Lorena. Una gran familia. De Guadalajara. Gente de dinero. Esto es algo grande para nosotros, para el apellido. Vaya. Felicidades, dije, sin una pizca de emoción. Mi voz sonaba muerta. Necesito que vengas a casa, soltó. No preguntó. No invitó. Ordenó. Una semana antes. Hay mucho que preparar. Tienes que estar aquí para recibir a los invitados, para la foto familiar. Tienes que estar con tu hermano, es tu deber. Me reí por dentro. Una risa amarga. ¿Estar con mi hermano? El mismo hermano que usaba mis cosas sin permiso y luego las destruía. El mismo que se reía cuando mi padre me humillaba. Papá, lo siento mucho. Felicítalo de mi parte, pero, no puedo ir. ¿Cómo que no puedes ir? Su voz cambió. Tengo muchísimo trabajo. Cierres de mes. Y, exámenes finales, inventé la excusa de siempre. Funcionaba para Navidad, ¿por qué no ahora? Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Un silencio que conocía bien. El silencio antes de la tormenta. No te estoy preguntando, Julián, dijo mi padre, con la voz bajando un tono, volviéndose peligrosa. Te estoy diciendo. Es tu deber como hermano y como hijo. Esta boda es muy importante para el apellido. Para las apariencias. Para el negocio. No acepto un no por respuesta. Pide permiso en esa escuelita tuya. Cancela tus exámenes. No me importa. Te quiero aquí el próximo lunes. Y colgó. Miré el teléfono. La arrogancia. La pura e increíble arrogancia. La forma en que asumía que mi vida, mis estudios, mi mundo, eran tan insignificantes que podía simplemente chasquear los dedos y yo aparecería. Sentí la vieja ira, la que había guardado debajo de la bicicleta rota, empezar a burbujear. Esta vez, era diferente. Ya no era un niño asustado.
Decidí ignorarlo. No iba a ir. Fin de la discusión. Pero, por supuesto, con mi familia, nunca era el fin. 2 días después, mi teléfono volvió a sonar. Casa. Lo dejé sonar. 10 minutos después, mamá celular. Lo dejé sonar. Y entonces, el número de mi madre. Contesté. Bueno. Julián, ¿por qué nos haces esto? Sollozó mi madre, Beatriz. El llanto falso. Lo conocía bien. Era el llanto que usaba cuando Héctor chocaba el coche y mi padre la regañaba. ¿Hacerles qué, mamá? ¿Por qué eres tan cruel? Es la boda de tu único hermano. Tu hermano, gritó, como si yo no lo supiera. ¿Qué va a decir la gente cuando no vean al hermano del novio? ¿Qué va a pensar la familia de Lorena? Son gente importante, Julián. Nos estás humillando. Ahí estaba. La palabra clave. Gente. ¿Qué va a decir la gente? Mamá, ya le dije a papá. Tengo exámenes. No puedo. Exámenes. Y siempre tus pretextos, gritó, el llanto desapareciendo mágicamente para dar paso a la ira. Tu padre está furioso. Furioso. Estás humillando a esta familia, Julián. Después de todo lo que hemos hecho por ti, pagando tu escuela, tu dormitorio, ¿así nos pagas? Si no vienes, le vas a romper el corazón a tu hermano. Mamá, dudo que Héctor sepa si estoy ahí o no. Sinceramente, dudo que le importe. Claro que le importa. Anoche estaba llorando. Llorando, Julián, diciendo, porque mi hermano me odia, mintió. Héctor no había llorado en su vida, excepto cuando le negaban algo. Mamá, tengo que colgar. Julián, no te atrevas a colgarme. Soy tu madre. Le colgué. Bloqueé su número. Sabía lo que venía. El golpe final. Efectivamente, 10 minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Número bloqueado. Sonó otra vez. Número bloqueado. Y otra vez. Esta vez, era el número de la oficina de mi padre. Dejé que sonara. Y sonara. 5, 6, 7 veces. Finalmente, contesté, pero puse el altavoz. Quería escuchar esto con claridad. Julián, gritó Ernesto. Su voz sonaba distorsionada por la furia. Era el rugido del rey de la casa, al que acababan de desobedecer. Se acabó. Se acabó tu actitud de niño malcriado. Creí que mandarte a ese dormitorio te formaría carácter, pero solo te hizo más insolente. Papá, estoy ocupado. Tú no estás ocupado. Tú me vas a escuchar, bramó. Te di una orden. Y vas a venir a la boda de tu hermano. Esta es tu última oportunidad. O te juro, Julián, que habrá consecuencias. ¿Qué consecuencias, papá? Me vas a quitar mi domingo, dije, y me sorprendió el veneno en mi propia voz. Hubo un silencio. Un silencio aterrador. Escúchame bien, mocoso, dijo Ernesto, con la voz baja y llena de veneno. Esa casa donde creciste, ese techo que te di, sigue siendo mía. Esa habitación donde tienes tus porquerías sigue siendo mía. Me reí. En voz baja. ¿Mi habitación? Si supiera que lo único que quedaba ahí era un colchón viejo y un póster de fútbol que ni me gustaba. Si no estás en un avión mañana mismo, continuó, su voz subiendo de nuevo. Te juro por Dios que voy a ir a tu cuarto, voy a agarrar tus porquerías, las voy a meter en bolsas de basura y las voy a quemar en el patio. Y olvídate de volver a poner un pie en esta casa. Te echaré de la casa familiar. Quedarás desheredado. ¿Me oíste? Sin casa y sin herencia. Tuve que poner el teléfono en silencio. La risa me ganó. No fue una risita. Fue una carcajada. Una risa histérica, casi dolorosa, que me hizo doblarme en el sillón. ¿Echarme? ¿A mí? ¿Desheredarme? ¿De qué? ¿De sus deudas?
¿Amenazarme con quitarme un cuarto que no había usado en 3 años? Yo estaba sentado en el sillón de piel de mi propia sala. En mi propia casa. Una casa que valía 4 veces más que la suya, en una zona donde él ni siquiera podría pagar la cuota de mantenimiento. La ironía era, deliciosa. Pura. ¿Terminaste?, le pregunté, volviendo a activar el micrófono. Estoy hablando en serio, Julián. Más te vale tomar el primer vuelo. Es tu última advertencia. Adiós, papá, le dije. Y colgué. Y bloqueé su número. Sabía exactamente lo que un hombre tan orgulloso, tan estúpido y tan predecible como mi padre haría a continuación. Y, sinceramente, no podía esperar a que lo hiciera. No tuve que esperar mucho. 2 días. 2 días de un silencio absoluto y maravilloso. Me imagino que mi padre esperó junto al teléfono, con el pecho inflado, seguro de que yo llamaría llorando, suplicando perdón, comprando un boleto de avión en ese preciso instante. Me imaginaba a mi madre diciendo: ya ves, Ernesto, te tiene miedo. Eres el hombre de la casa. Pero no llamé. Me imagino la escena, debe haber sido espectacular. Me la he repetido en la cabeza 1000 veces, como mi película favorita. Me imagino a mi padre, Ernesto, rojo de furia. Mirando el reloj. Las 10 de la mañana, no llamó. Este mocoso cree que estoy jugando. Me lo imagino subiéndose a su vieja camioneta, rechinando las llantas al salir de la cochera. Conduciendo como loco por la ciudad, con la vena del cuello latiéndole. Dirigiéndose directo a la universidad técnica local. Me lo imagino estacionándose en el lugar del rector, en doble fila, porque yo soy Ernesto Pérez y tengo prisa. Bajando de la camioneta, azotando la puerta. Entrando al edificio de administración como un toro de lidia, con el humo saliéndole por las orejas. Puedo verlo llegando al mostrador de servicios escolares, donde seguro hay una fila. Y él, por supuesto, no hace fila. Se va directo al mostrador, golpeándolo con la palma de la mano, haciendo saltar a la pobre secretaria. Vengo a dar de baja a un alumno, me imagino que gritó. Quiero que lo expulsen ahora mismo. Por insolente y malagradecido. La secretaria, seguro una señora amable llamada Juanita, de esas que usan lentes con una cadenita, seguro se ajustó los lentes. ¿El nombre del alumno, señor? Y tendría que hacer fila. No voy a hacer fila. El nombre es Julián. Y Julián Pérez, gritó mi padre. Está en dormitorios, o algo así. Le he estado pagando esta posilga durante 3 años. Así que tráigame al director. Me imagino a la señora Juanita, asustada, tecleando en su computadora vieja. Julián Pérez. La pantalla cargando. Puedo ver su ceño fruncido. Volteando la pantalla, confundida. Señor Pérez, me imagino que dijo, con voz tímida. Lo siento, debe haber un error. No hay ningún alumno llamado Julián Pérez en nuestro sistema. ¿Cómo que no? Busque bien. PRZ, seguro deletreó, como si ella fuera la idiota. Le he estado depositando cada mes. Señor, de verdad, dijo ella, tecleando de nuevo. Busqué en los activos, en los egresados, en los de baja, no hay ningún Julián Pérez. Nunca ha estado inscrito aquí. Puedo ver la cara de mi padre. El rojo de la furia drenándose, dando paso al blanco pálido de la confusión. El sudor frío en su frente. Pero, es imposible. El dinero, los 15,000 pesos, las calificaciones. Señor, de verdad, no tengo a nadie con ese nombre. Quizás se equivocó de universidad, dijo la señora Juanita, probablemente ya marcando a seguridad por debajo del mostrador. No, esta es, seguro balbuceó mi padre, mirando a su alrededor, dándose cuenta de que todos en la fila lo estaban mirando. La humillación. Me imagino a mi padre saliendo de esa oficina. Ya no como un toro, sino como un perro mojado. La caminata de regreso a su camioneta. El mundo dándole vueltas. No la furia. No la humillación. Sino el terror puro de haber sido engañado.
El terror de un hombre que se da cuenta de que acaba de perder la única carta que creía tener. El terror de un hombre que se da cuenta de que no sabe dónde está su hijo. Toda esta escena me la imaginé, claro. Pero sé que estuve muy cerca de la realidad. ¿Cómo lo sé? Porque una hora después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Julián. Era la voz de mi padre. Pero no era el hombre que me había gritado hacía 2 días. No era el toro de Lidia. Era la voz de un hombre viejo, temblorosa, casi rota. Un susurro. ¿Dónde estás, Julián? Fui a la escuela. No estás ahí. Y luego, un grito que venía del alma. ¿Qué hiciste con todo ese dinero? Ah. La verdad. Era hora. Tomé una respiración profunda. Estaba listo para esto. Había ensayado este momento en mi cabeza durante 3 años, en mi cuarto de azotea, en el metro, en mi oficina. ¿Dinero? ¿Cuál dinero, papá?, le pregunté, con la voz más calmada y fría que pude encontrar. No te hagas el idiota conmigo, Julián, gritó, la histeria rompiendo su voz. Fui a tu escuela. Fui a la técnica. No estás ahí, Julián. Nunca estuviste ahí. Me dijeron que no existes. Que nunca te inscribiste. ¿Dónde diablos estás? Me puse de pie. Caminé lentamente hacia el gran ventanal de mi sala, ese que daba a mi pequeño jardín impecable. Miré un colibrí que bebía agua de una flor. Ah, eso, dije, como si hablara del clima. Tienes razón. Nunca fui a esa escuela. ¿Qué? Entonces, ¿dónde? ¿Dónde está todo el dinero que te di? Esos 15,000 pesos cada mes. Durante 3 años. Más de $500,000 de pesos. Y me has estado robando, maldito mocoso. No te estaba robando, papá. Técnicamente, tú me lo dabas. Lo llamo, pago retroactivo por daños y perjuicios. O, indemnización por infancia. Pero no te preocupes, no lo malgasté. No lo gasté en fiestas ni en porquerías, como habría hecho Héctor. Lo invertí. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio tan profundo que podía oír su respiración agitada. ¿Invertiste? Sí. Verás, papá, cuando me dijiste que tenía que ir a la escuela local para no hacer sentir mal a Héctor, decidí tomar otro camino. ¿Recuerdas esa universidad prestigiosa en CDMX a la que me aceptaron? ¿Esa de la que te burlaste? Tú no. Oh, sí. Sí fui. Me dieron una beca del 90%. Usé el primer dinero que me diste para pagar el resto. Viví en un cuarto de azotea miserable y trabajé de mesero por las noches para comer, mientras tú creías que estaba en un dormitorio cómodo, formando mi carácter, punto. Escuché un jadeo. Como si le hubieran sacado el aire. Me gradué hace 1 año, papá. Con honores. En finanzas. Summa cum laude. No puede ser, me mandabas calificaciones. Falsificadas, papá. Te tomó 3 años darte cuenta. Vaya genio de los negocios. Tú, balbuceaba. Y conseguí trabajo. En una firma de inversión internacional. Una de esas que tienen oficinas de cristal. Gano, bueno, digamos que gano más de 120,000 pesos al mes. Creo que es un poco más de lo que tú y Héctor ganan juntos, ¿no? Silencio total. Un silencio de muerte. Podía sentir su cerebro tratando de procesar la información. Y, papá, continué, saboreando cada palabra, hablando lento. Sobre tu amenaza, esa de echarme de la casa familiar. Me reí. Una risa corta, seca y sin alegría. Bueno, estoy un poco ocupado ahora mismo. Estoy sentado en el sillón de piel de mi propia sala. En mi propia casa. En un fraccionamiento privado, de esos con guardias en la entrada. La acabo de comprar hace 6 meses. Es bonita. Tiene 3 recámaras y un jardín. Así que, si quieres echarme, vas a tener que encontrarme primero.
Y dudo que te dejen pasar en la entrada. Hubo un sonido. Un sonido horrible, como si alguien se estuviera ahogando. Ah, y una última cosa, dije, como si acabara de recordarlo. El dinero que me enviaste. Esos 15,000 pesos cada mes. Fui un buen estudiante de finanzas. Esa cuenta, la que abrí con tu dinero, ahora tiene un poco más de 600,000 pesos. Así que, gracias. Gracias por el capital inicial, papá. De verdad, no lo habría logrado sin ti. Colgué el teléfono. Me quedé mirando mi jardín. El colibrí se había ido. El sol brillaba. Por primera vez en mi vida, sentí que el peso del trofeo en el baño y la bicicleta rota se habían ido. Era libre. Después de la revelación, como decidí llamarla, esperaba una explosión. Más llamadas, más gritos. Amenazas. Súplicas. Algo. Pero lo que obtuve fue silencio. Un silencio absoluto, denso, casi antinatural. Durante un mes. Bloqueé el número desconocido de mi padre, pero no hubo más intentos. No llamó mi madre. No llamó Héctor. La boda de Héctor se acercaba, y supongo que estaban demasiado ocupados tratando de procesar la humillación, o más probablemente, demasiado ocupados con el que dirán como para lidiar conmigo. Parte de mí se sintió, vacío. Había lanzado mi bomba más grande, la bomba que había construido durante 3 años. Y la respuesta fue el silencio. Fue anticlimático. La fecha de la boda pasó. Era un sábado. Me imaginé la escena, la música, la comida, mi padre presumiendo a su hijo gerente y a su nueva nuera de gran familia. Y yo, el hijo invisible, ahora exitoso, borrado de la foto. Me encogí de hombros y pedí una pizza. Hasta que, una semana después de la supuesta boda, recibí una llamada. Era mi tía Gloria. Julián, mijito, dijo. Su voz sonaba extraña. No estaba triste, estaba, incrédula. Conteniendo la risa. Tía. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? ¿Sigues viva después de la boda del siglo? Mi tía soltó una carcajada. Una carcajada que sonó como una bruja feliz. Ay, mijito. No sabes el desastre. ¿Qué boda ni qué 8 cuartos? No hubo boda. Nada. Me senté derecho en mi silla de oficina. ¿Qué? ¿Cómo que no hubo boda? Fue una estafa, Julián. Una estafa de película. Y mejor que las de Netflix, dijo mi tía, claramente disfrutando cada segundo del chisme. ¿Qué estafa? ¿De qué hablas? Lorena. La novia. Esa tal Lorena, la mujer maravillosa, de gran familia, escupió mi tía. Resultó ser una estafadora profesional. Una viuda negra. Una artista del engaño. No puede ser, dije yo, aunque una parte de mí no estaba sorprendida. Claro que sí. Esta mujer les endulzó el oído a todos. A tu padre, que se cree el lobo de Wall Street. A tu madre, que se creía que emparentaba con la realeza. Y sobre todo a tu hermano, que es más tonto que una piedra y se calienta con cualquiera que le sonría. ¿Qué les hizo? Les habló de un negocio. La oportunidad de sus vidas. Algo sobre importar productos de China, tecnología, no sé. Les prometió duplicar su dinero en un mes. ¿Duplicarlo, Julián? Sentí un nudo frío en el estómago. No me digas que. Claro que sí. Tu padre, Ernesto, en su arrogancia infinita, creyó que había encontrado la gallina de los huevos de oro. Se sintió más listo que todos. Convenció a Héctor de invertir todo. Y él mismo vació sus cuentas. Todos sus ahorros de la vida, Julián. El dinero de la liquidación de tu abuelo. Todo el dinero que habían pedido prestado para la supuesta boda. Todo. ¿Cuánto fue?, pregunté, con la voz seca. Gloria al cielo, por lo que sé, por lo que tu madre me dijo llorando, fue más de 1,000,000 de pesos. Se lo dieron todo en efectivo, para no pagar impuestos, dijo el genio de tu padre. Una semana antes de la boda.
Y ella, dije, ya sabiendo la respuesta. Se peló. Desapareció. Se fue con el $1.000.000. Ni Lorena, ni gran familia, ni negocio, ni nada. El día de la boda, Héctor se quedó plantado en la iglesia, vestido de pingüino, con el mariachi tocando. Ella nunca llegó. Su teléfono, desconectado. La familia de Guadalajara no existía. Me quedé callado. $1.000.000. Pero espera, dijo mi tía, su voz bajando un poco, que eso no es lo mejor. ¿Recuerdas el negocio de materiales de tu padre? Ese que siempre presumía. Sí. Pues ya no existe. Resulta que Ernesto tenía deudas hasta el cuello. Iba a usar el dinero del negocio de Lorena para pagarle a unos tipos muy malos. Como el dinero desapareció, los tipos malos vinieron a cobrar. Le vaciaron la bodega. Vendieron sus máquinas, sus camiones, todo. Perdió el negocio, Julián. Tragué saliva. Esto era más grande de lo que pensaba. Y la cereza del pastel, continuó tía Gloria. Habían hipotecado la casa. La casa que tu padre tanto presumía. La casa de la que te iba a echar. Como no pudieron pagar la hipoteca, ni a los acreedores, el banco se las quitó la semana pasada. Perdieron la casa. Están en la ruina, Julián, concluyó mi tía, ahora sí, con un tono más serio. En la ruina total. Tu madre me llamó llorando, pidiéndome dinero. A mí. La mala influencia. Le dije que no tenía nada. ¿Puedes creer la desfachatez? Colgué el teléfono. Justicia poética. El universo tenía un sentido del humor muy negro y muy preciso. Unas semanas después del bombazo de mi tía, intenté volver a mi vida normal. Trabajo, reportes, mercado de valores. Pero una parte de mí estaba esperando. Esperando el siguiente movimiento. Sabía que vendría. Cuando la gente como mis padres lo pierde todo, solo les queda una cosa, la soberbia de creer que los demás tienen que ayudarlos. Y yo era el único que quedaba. Llegó. Un sábado por la mañana. Estaba en mi cocina, preparándome un café de grano, disfrutando el silencio de mi casa, cuando sonó el intercomunicador de la caseta de vigilancia de mi fraccionamiento. Señor Julián, buenos días, dijo Miguel, el guardia. Disculpe la molestia. Hay 2 personas aquí afuera que preguntan por usted. Un señor Ernesto y una señora Beatriz. Dicen que son sus padres. ¿Los dejo pasar? El corazón se me detuvo. Y luego empezó a latir con una fuerza sorda. Me había mudado hacía 6 meses. ¿Cómo diablos encontraron mi dirección? Deben haber acosado a mi tía Gloria o investigado mis registros, no importaba. Estaban aquí. En la puerta de mi fortaleza. No, Miguel, le dije al guardia. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No los deje pasar. No los conozco. Pero señor, dicen que es una emergencia. Que son sus padres. No son mis padres. No los conozco. Y no estoy esperando a nadie. Gracias, Miguel. Colgué el intercomunicador. Pero mis manos temblaban. Me acerqué a la ventana del segundo piso, la de mi estudio. Desde ahí, podía ver la entrada del fraccionamiento a lo lejos. 5 minutos después, sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté. Julián. Hijo, soy yo, tu padre, era la voz de Ernesto, pero sonaba desesperada, aguda. Estamos aquí afuera. Ese guardia idiota no nos deja entrar. Dile que nos deje pasar. Es una orden. No tengo nada que hablar contigo, Ernesto. Y Julián, por el amor de Dios. Somos tu familia, gritó. Y entonces escuché a mi madre, que le arrebató el teléfono. Hijo, por favor. Y mijito, soy yo, tu mamá, lloraba Beatriz, esta vez, el llanto sonaba real. Un llanto feo, de desesperación. No tenemos dónde ir. Lo perdimos todo, Julián. Todo.
Esa mujer, esa maldita. Ese no es mi problema, Beatriz. Claro que es tu problema, gritó Ernesto, recuperando el teléfono. Claro que es tu problema. Somos tus padres. Tienes el deber de ayudarnos. Nos debes todo. Esa casa que tienes, ese trabajo, nosotros te dimos la vida. Nos tienes que ayudar. No tenemos dónde dormir esta noche. Me quedé callado. Podía ver sus figuras pequeñas, gesticulando en la caseta de vigilancia. Recordé la bofetada. El zumbido en mi oído. Tienes razón, Ernesto, le dije, con la voz tranquila. Me diste la vida. Y luego te encargaste de quitármela, día tras día, durante 18 años. Lo que tengo, no te lo debo a ti. Me lo debo a mí. Me lo debo al hambre, al cansancio, y a tu arrogancia. Hice una pausa. Si no me hubieras amenazado, si no me hubieras ignorado, si hubieras sido un padre, quizás. Pero no lo hiciste. Hijo, por favor, tenemos frío, lloró mi madre, que debía estar en el altavoz. Miré por la ventana. Hacía un sol radiante. Un sábado hermoso. No. Adiós. Colgué y apagué el celular. Me asomé por la ventana. Podía verlos a lo lejos. Dos figuras pequeñas, patéticas, discutiendo con el guardia. Mi padre manoteaba. Mi madre se sentaba en la banqueta, con la cabeza entre las manos. Se quedaron ahí una hora. Una larga hora. Luego, se fueron. Caminando. No sentí lástima. No sentí odio. No sentí triunfo. No sentí nada. Solo, vacío. Y luego, paz. Pensé que ese era el final. Pensé que habían recibido el mensaje. Si la humillación de ser rechazados en la entrada de mi fraccionamiento no era suficiente, nada lo sería. Qué ingenuo fui. 3 días después, estaba llegando del trabajo. Era martes, casi las 8 de la noche. Estaba cansado. El sol se estaba poniendo. Metí mi coche a la cochera, cerré el portón automático, y al bajar, escuché a alguien llorando. No era un llanto de niño. Era un llanto de adulto, un llanto feo, borracho. Me detuve. El llanto venía de la banqueta, justo afuera de mi casa. Abrí la puerta de la cochera con cautela. Y ahí estaba. Héctor. Mi hermano mayor. El hijo dorado. El primogénito. El orgullo de la familia. Estaba sentado en la banqueta, recargado contra el muro de mi casa, con la cabeza entre las manos, llorando como un niño. Estaba más delgado, llevaba ropa sucia, olía a alcohol barato y a sudor viejo. Levantó la vista cuando me vio. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Y Julián, dijo, tratando de levantarse y tropezando. Se aferró a mi reja. Hermanito. Por favor. Me quedé quieto. A unos 3 metros. No abrí la reja. ¿Qué quieres, Héctor? Y Julián, por favor, tienes que ayudarme, sollozó, arrastrándose casi de rodillas hacia la reja, aferrándose a los barrotes. Tú eres mi única esperanza. Papá y mamá me culpan de todo. Dicen que yo traje a esa mujer, que yo perdí el dinero. Y me echaron. Y me corrieron. Y me dejaron en la calle. No tengo nada, Julián. Nada. Me miró, con la cara llena de lágrimas y mocos. Tú eres mi hermanito. Siempre te cuidé, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cuando te defendí de esos tipos en la secundaria? Me reí. La audacia. La pura y absoluta audacia. ¿Cuidarme? ¿Defenderme? Héctor, esos tipos me estaban molestando, porque tú les habías dicho que yo era un cerebrito raro. Tú los mandaste. La cara de Héctor se contrajo. La confusión del borracho. No, no es cierto. Yo te cuidaba. Y lo de la bicicleta, eso eran juegos de niños, Julián. Esto es la vida real. Me estoy muriendo de hambre. Qué lástima, le dije,
mi voz sonando como el hielo. Por favor, Julián. Hermanito. Solo un lugar donde dormir. En tu cochera. Un poco de dinero. Un taco. Haré lo que quieras. Limpiaré tu casa. Te lavaré el coche. Lo miré. El gran Héctor. El futuro gerente. El artista. Reducido a esto. Sentí la tentación. La tentación de abrir la reja, de dejarlo entrar, de darle un plato de comida, solo para verlo humillado. Para ser, por una vez, el hermano mayor, el magnánimo. Pero entonces, vi su cara. Y no vi a un hombre roto. Vi al mismo niño de 12 años sonriéndome mientras mi madre me pegaba. Vi al mismo joven de 20 riéndose de mí en la cena. Vi al mismo patán. Me di cuenta de que no valía la pena. Ni siquiera valía mi esfuerzo. Abrí la puerta principal de mi casa. Héctor me miró con una esperanza desesperada en los ojos, creyendo que lo iba a dejar pasar. Lo miré fijamente, por encima del hombro. No. Y le cerré la puerta en la cara. Escuché el golpe seco. Y luego el grito. Un grito animal, de desesperación y rabia. Julián. Maldito. Abre la puerta. Empezó a golpear la puerta y la reja. Entré a mi casa. Puse la música. Me serví un vaso de agua. Llamé a la caseta de seguridad. Miguel, buenas noches. Hay un vagabundo borracho afuera de mi casa. Está golpeando mi puerta y mi reja. Por favor, sáquenlo del fraccionamiento. Y si esa gente, mis padres, o este hombre, vuelven a aparecer, llamen a la policía. Consideren esto una advertencia formal de traspaso. Entendido, señor Julián. Vamos para allá. Escuché los gritos de Héctor a lo lejos, peleando con los guardias. Es la casa de mi hermano. Déjenme entrar. Subí el volumen de la música. Esa noche, dormí profundamente. Ha pasado un año desde eso. No he vuelto a saber de ellos. Tía Gloria me dijo, la última vez que hablé con ella, le mandé dinero para su negocio, como agradecimiento, que viven en un cuartucho rentado, los tres juntos, en una colonia horrible. Que mi padre está enfermo y mi madre vende dulces afuera de 1 metro. Y que Héctor trabaja viene, en un estacionamiento. A veces, sentado en mi sala, en mi casa silenciosa, me pregunto. ¿Hice lo correcto al cerrarles la puerta, o me convertí en el monstruo que ellos siempre dijeron que era? ¿Qué habrían hecho ustedes? Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te movió algo por dentro, si te hizo sentir algo, por favor, regálame un like, significa mucho para mí. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y activa esa campanita, para que no te pierdas ninguna de las historias reales que contamos aquí. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Julián hizo lo correcto? Nos vemos en la próxima historia.